Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 26 de septiembre, viernes de la semana 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes leemos el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 1 al 9. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Como vemos, hemos pasado a la lectura del profeta Ageo y vemos cómo continúa el mismo tema que hemos leído durante los últimos días, es decir, ese llamado del Señor a la reconstrucción del templo de Israel, de Jerusalén. Ya decíamos ayer que es importantísimo el conocimiento de la historia de Israel y nos da un gran provecho espiritual conocer efectivamente cómo Dios ha hecho en primer lugar que esos israelitas que habían sido infieles a la alianza hayan sido deportados y que ese templo de Jerusalén, que era su gloria, haya sido destruido. Ahora, a través de sus propios designios, permite que el pueblo de Israel vuelva a ocupar esa tierra prometida y que reconstruya el templo de Jerusalén, no solo por el deseo propio y personal, sino además por esa iniciativa que Dios ha puesto en el corazón de los reyes de Persia. Pero ahora tiene que mover el corazón de los israelitas. Importantísimo conocer la historia de nuestra salvación. Importantísimo también profundizar mucho más. Y por eso el día de ayer ya hacíamos nuestra lectura meditando en cómo ese templo de Jerusalén tiene un significado espiritual mucho mayor. ¿Por qué? Porque tiene el significado espiritual de aquello que se va a convertir en el templo de Dios, que somos cada uno de nosotros, bendecidos por la gracia del bautismo, en el cual nos hemos convertido en ese templo verdadero de Dios, templo del Espíritu Santo, pero tiene además una connotación con respecto a la iglesia, que no es un apartado ni una institución, sino que es, lógicamente, la comunidad de aquellos que peregrinamos en este mundo como hijos de Dios. Y ese templo de Jerusalén representa también a la iglesia y representa, además, esa realidad última, es decir, esa Jerusalén celeste, que significa lo que el designio de Dios tiene preparado
para el final de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo reine de forma manifiesta sobre toda la creación. ¿Qué nos cuenta el día de hoy el profeta Ageo? Nos dice que en un tiempo determinado la palabra del Señor viene al profeta Ageo. Diles a Zorobabel, dile a Josué, queda alguien y al resto del pueblo, queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía. Esto porque efectivamente ha pasado ya mucho tiempo. Ninguno de ellos ha visto el templo, han escuchado del esplendor del templo de Jerusalén, pero no lo han podido contemplar ellos mismos porque ha sido destruido. El nuevo templo no va a tener la belleza, la magnificencia de ese templo que construyó Salomón de acuerdo a todos los preparativos que había hecho el rey David. Y sin embargo, el Señor dice que va a ser mucho mayor. ¿Qué ven ahora? Ahora, muy poca cosa es lo que aparece ante sus ojos. Pues bien, delante de esta realidad, que parece muy poco y que el trabajo es mucho para volver a recuperar la gloria del templo antiguo, ¿qué les dice el Señor? Ánimo. Qué preciosa palabra para siempre estarla repitiendo, para mí y para los demás. Es una palabra que no debe faltar en nuestro vocabulario, porque muchas veces vamos a encontrarla en las Escrituras. Ánimo. Ánimo, pon ánimo a las acciones que realizas. No importa lo difícil que parezcan, no importa que se vea tan lejano el fin, la meta que quieres alcanzar. Ánimo, ¿por qué? Porque el Señor está contigo. Mira cómo lo expresa. Manos a la obra. Yo estoy con ustedes. Manos a la obra. En toda acción que realizamos, nosotros tenemos que estar lógicamente en esta dimensión, dándonos ánimo, dando ánimos a los demás y sabiendo que qué es lo que tengo que hacer constantemente, poner manos a la obra, ponerme a hacer las cosas. No quedarme en los pensamientos, no quedarme en la melancolía. Fíjate cómo está presente la melancolía aquí. No, es que el templo como era enorme, bellísimo, ¿cómo vamos nosotros? Ánimo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poniendo manos a la obra. No se puede terminar lo que no se comienza. No se puede terminar lo que no se comienza. ¿Y cuántas veces a lo largo de tu vida lo has experimentado? Yo cuántas veces lo he podido experimentar con enorme gozo. Enfrentarme a cosas que parecían absolutamente imposibles. Enfrentarme a derrotas. Enfrentarme efectivamente en la vida espiritual a metas que parecían inalcanzables. Bueno, ¿cómo hago? Da el primer paso y después del primer paso, el segundo. Y de ahí seguir adelante y uno ve efectivamente la presencia del Señor. ¿Qué es lo que dice Dios? Conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes. No teman. Han perdido el templo, han perdido el arca de la alianza, pero yo prometo mi presencia. Y entonces viene la dimensión más profunda de la lectura que acabamos de hacer, porque el Señor promete lo que viene. Dentro de poco tiempo, conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. El templo de Jerusalén, ¿por qué? Porque se acerca el tiempo de la redención. El Señor lo que está anunciando es la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación del Verbo de Dios.
que va a ser presentado en ese templo, que además va a predicar en ese templo, que ese templo después quedará obsoleto en el sentido de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque se constituirá la nueva alianza. Pero no podemos imaginar la misión de nuestro Señor Jesucristo sin contemplar la importancia de ese templo de Jerusalén. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Nos enfrentamos el día de hoy en el Evangelio de San Lucas al primer anuncio de la pasión del Señor, y es sumamente importante entender la profundidad de lo que se nos está narrando en esta escena. ¿Cómo inicia esta escena? Diciéndonos que Jesús había ido acompañado de sus discípulos. Esto significa del grupo de los 12 en este contexto, a un lugar solitario para orar. Quiere estar a solas con sus discípulos. ¿Por qué quiere estar a solas con sus discípulos? Porque lo que va a suceder a continuación, primero tienen que conocerlo ellos. ¿Qué cosa? El primer anuncio de su pasión. Es aprovechando esa soledad, aprovechando el estar a solas con ellos, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Inmediatamente cuando escuchamos la respuesta, recordamos el Evangelio que leímos ayer de San Lucas. ¿Por qué? Porque hemos visto el día de ayer cómo a Herodes, al rey Herodes, se le habían llegado justamente las mismas expresiones. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y entonces algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Cualquiera de estas tres alternativas tiene la connotación de ser una locura, una respuesta absurda a la pregunta de quién es Jesús. Por eso era tan importante meditar el día de ayer justamente en cómo Herodes se queda simplemente con lo que dice la gente. Y decía al final del Evangelio que sentía curiosidad de ver a Jesús, pero no se acerca a él. Su curiosidad no da para buscar la verdad, no da para acercarse al Señor. En cambio, los discípulos están cerca del Señor. Le responden lo que dice la gente, y lo que dice la gente ya lo vemos. Es cualquier cosa. Esta primera parte es importantísima. ¿Por qué? Porque el mundo habla cualquier cosa sobre Jesús. No porque una persona habla de Jesús significa que esté hablando de quién es Jesús. No todo el que predica en el nombre de Jesús conoce verdaderamente a Jesús. Y esto es tan importante para nosotros, porque a cada uno le puede dar la gana de decir lo que le dé la gana. Y claro, en nuestro mundo, donde nos han convencido que todo depende de nuestra opinión, bueno, es que ese es mi parecer. Sí, pero tu parecer está equivocado. Esto es lo que nos muestra la escena del Evangelio. Esto es lo que dice la gente, esto es el parecer de la gente, esta es la opinión de la gente. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir?
que el Señor va a seguir preguntando, ¿y ustedes? Y ahí van a llegar a la respuesta verdadera. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que hay una respuesta verdadera, hay una respuesta falsa. Que no todo el que habla de Jesús conoce a Jesús. Que no todo el que habla de Jesús está profesando la verdadera fe en Jesús. Y por eso es tan importantísimo en nuestra fe saber responder a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿En qué se basa nuestra fe? En reconocer a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, Dios Hijo, que se hizo hombre. Si yo no tengo una fe trinitaria, si yo no creo que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si yo no creo que esa segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre y que se hizo verdaderamente hombre, es decir, que tiene una naturaleza humana junto a la naturaleza divina, sin que estas dos naturalezas se mezclen, sin que una se oponga a la otra, sin que una destruya a la otra, ni que se mezclen. No es una mezcla de semidios con hombre. No es verdaderamente Dios, perfectamente Dios y verdaderamente hombre, perfectamente hombre. No es un licuado, no es una mezcla. Y es una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Si yo no sostengo esto, si yo no creo en esto, por más que yo pronuncie el nombre de Jesús, no tengo una verdadera fe en Cristo. Y no conozco entonces lo que es el verdadero cristianismo. Y en este mundo hay muchos falsos cristianismos que no son el de verdad. Y por eso el Señor continúa y pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y responde Pedro, el Mesías de Dios. Fíjate cómo San Lucas apunta a que la respuesta es sobre la salvación. El Mesías de Dios, ¿qué significa? El Salvador. ¿Quién es Jesús, el Salvador? Aquel que viene a brindar la salvación. Y aquí es donde se vuelve muy extraño el Evangelio si no lo sabemos leer. ¿Por qué? Porque entonces nos dice que Jesús ordenó severamente, fíjate en la palabra, severamente que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no van a proclamar que el Mesías está aquí? Fíjate cómo en la primera lectura, en el profeta Ageo, hemos visto cómo Dios anuncia, cómo va a conmover toda la creación, anunciando la llegada de ese Mesías, anunciando la llegada del Salvador. El pueblo de Israel estaba a la expectativa de la llegada de ese Mesías, de la llegada de ese Salvador. Y la misión que van a tener los discípulos después de la resurrección del Señor es justamente anunciar quién es Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero en este momento particular, antes de que se produzca toda la obra de la redención, Jesús les ordena severamente que no lo digan. ¿Por qué? Porque la idea de Mesías que tienen en su cabeza es una idea equivocada. Y por eso es que Jesús inmediatamente pasa a explicarles qué significa ser el Mesías. Y les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al último día. Solo una vez que haya ocurrido esto van a poder reconocer en qué consiste ese mesianismo, en qué consiste ser el Salvador. Porque la idea que podían tener en la cabeza los discípulos es que iba a instaurar un reino
independiente que iba a arrojar a los romanos, al Imperio Romano, que iba a lograr la independencia de Israel. Es decir, una salvación simplemente temporal, una salvación simplemente política. No entienden todavía que el mesianismo no es eso. No es la salvación temporal, no es una liberación política, no es un cambio revolucionario en las estructuras sociales, ni económicas, ni políticas. Que el mesianismo es la salvación eterna para podernos dar la vida eterna. Y esto lo van a tener que comprender solo a la luz de la resurrección. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.